por permitirme contar lo que hacemos en el laboratorio, que es uno de nuestros temas que más nos apasionan porque ya llevamos muchos años trabajando en esto que hemos llamado la degradación de esteroides y sus aplicaciones industriales. En el grupo trabajamos fundamentalmente dentro de este campo en dos líneas, uno que es la aplicación industrial de la degradación de esteroides y otra línea que os contarán en dentro de unos pocos webinars, la doctora Beatriz Galán, que es la otra integrante de nuestro grupo, que tiene que ver más con el tema de la biodegradación específicamente de contaminantes. En el día de hoy, lo que vamos a intentar, a ver si paso. Bueno, no sé si pasan la diapositiva. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a intentar es explicar un poco cómo a partir de la degradación de un compuesto en principio contaminante se pueden obtener intermediarios farmacéuticos. Habitualmente estamos acostumbrados a considerar que la síntesis de un compuesto de interés industrial o de interés biotecnológico pues se produce a través de una ruta metabólica a partir de un metabolito típico como puede ser la glucosa y pues a partir de él se genera un producto final. Pero de alguna forma los que nos hemos dedicado mucho tiempo a la degradación de diferentes compuestos de interés ambiental por su toxicidad o por su abundancia, sabemos que el catabolismo nos puede generar una serie de productos intermediarios que pueden tener interés farmacéutico o interés industrial de alguna manera. Entonces, digamos, de alguna forma el primer mensaje de este webinar es que se puede obtener productos de gran interés industrial a través del catabolismo, de las rutas de biodegradación. ¿Por qué nos interesamos en los esteroides? Pues la verdad es que hay muchas razones para interesarse en los esteroides. Primero, porque los esteroides son muy abundantes en la naturaleza y, por supuesto, son productos que a partir de ellos se pueden obtener bastantes ventajas. Son esenciales para el soporte de la vida eucariota. De alguna manera, y esto no es muy bueno, pero de alguna forma son responsables de muchas enfermedades metabólicas, tienen un alto valor como fármacos o como drogas de interés clínico. No hay nada más que ver lo que nos pasó durante la época del COVID y la importancia de los esteroides para atacar enfermedades virales, entre otras muchas. Tienen un mercado muy amplio, probablemente después de los antibióticos es uno de los mercados farmacéuticos más grandes, con 13,8 billones de dólares. Sin lugar a duda y probablemente lo que más nos puede interesar de alguna manera en este grupo de trabajo es que los esteroides son altamente contaminantes en la naturaleza y cuando se liberan pues son realmente muy peligrosos. Y por último, una curiosidad, y es que el colesterol es la molécula que ha sido galardonada con más premios Nobel, en total 14 premios Nobel, y de alguna forma pensamos que a lo mejor nos podía caer a nosotros el quinto, pero bueno, el 15, pero bueno, esto todavía no ha ocurrido. Los esteroides tienen una estructura muy interesante, que es esta que llamamos la estructura de ciclopentanperidrofenantreno, que es una palabreja muy entretenida, con una estructura con 17 átomos de carbono, con estos 4 ciclos de tipo cicloalcanos. La diferencia entre los esteroides y los esteroles, que son un grupo dentro de estos esteroides, es la presencia de un grupo hidroxilo en la posición 3. El colesterol es precisamente uno de estos esteroles y probablemente el más importante de todos. Tiene una estructura de 27 átomos de carbono. Entonces, esta estructura de 27 átomos de carbono genera una estructura especialmente rígida, como se puede ver aquí en la molécula. Es una estructura muy recalcitrante a la degradación ambiental. Pero es un componente esencial de los animales. Todas las células tienen sus membranas con una gran cantidad de colesterol y, por supuesto, es un precursor de vitaminas, de hormonas esteroídicas, de ácidos biliares.
Los esteroles, como he dicho, se encuentran ampliamente difundidos en la naturaleza. Aquí tenemos algunos de los grupos más importantes, los fitoesteroles, que como su nombre indica, son esteroles que se encuentran en las plantas, de los cuales probablemente el más importante es el beta-sitosterol y algunos otros, como luego veremos, que son precursores estupendos para la industria de esteroides. Y tenemos también el ergosterol, que también es un producto que se encuentra en levaduras, en otros eucariotas, en hongos y levaduras, la ecdisona, que se encuentra en insectos, y el colesterol, que se encuentra en muchas células eucariotas. El colesterol se sintetiza en el cuerpo humano a través del nanoesterol y, por supuesto, a partir de acetil-CoA, y a partir de estos productos intermediarios, pues sostiene, entre otras cosas, la vitamina B, los ácidos biliares, las hormonas, y después hay un compuesto que no es un compuesto que nosotros utilicemos, que es el coprostanol, que es un compuesto que se produce por la presencia de bacterias en el intestino, que es un marcador de contaminación ambiental. Es decir, cuando hay presencia de heces en el suelo, se busca la presencia de coprostanol porque evidentemente es un derivado del metabolismo del intestino del colesterol. Lo que es importante entender es que el colesterol no nos sirve a nosotros como una fuente de carbono y energía. Y esto es curioso, es decir, nosotros no degradamos el colesterol para obtener energía, lo sintetizamos para producir hormonas, vitaminas y demás, pero no lo usamos como fuente, no nos podríamos alimentar del colesterol de ninguna manera. Aquí tenemos un ejemplo de los ácidos cólicos, de los ácidos biliares, perdón, que como veis pues se derivan todos ellos a partir del colesterol, están conjugados algunos de ellos con aminoácidos como glicina y taurina y son muy abundantes en la naturaleza precisamente porque se secretan a través de las heces y del intestino y por lo tanto pueden ser fuente de carbono para muchos microorganismos. Lo mismo pasa con el metabolismo de las hormonas, no me voy a entretener mucho, pero aquí tenemos los grandes grupos de los progestágenos con la progesterona, los andrógenos con la testosterona, los estrógenos con el estriol y el estradiol, y luego los mineralocorticoides, que son antiinflamatorios, como la cortisona, o los glucocorticoides, como el cortisol. ¿Por qué son interesantes estos compuestos esteroídicos y sobre todo el colesterol? Bueno, pues porque como se puede ver aquí, son la materia prima para muchos compuestos de interés farmacéutico, pueden ser contaminantes ambientales y luego también es muy interesante saber que el colesterol está en la base de la infección por tuberculosis. Las bacterias de tuberculosis, cuando se introducen en una célula eucariota, en nuestro organismo, se alimentan básicamente del colesterol. Y por lo tanto, si pudiéramos atacar el metabolismo del colesterol de la tuberculosis, tendríamos una posibilidad de generar antibióticos. Son, por lo tanto, compuestos de mucho interés farmacéutico, la dexametasona, que ha tenido tanto interés en la COVID, pues evidentemente se producen ácidos biliares, la progesterona y la testosterona como hormonas, y el beta-sitosterol, porque hoy en día pues, se utiliza muchísimo en los yogures para combatir pues, el exceso de colesterol. ¿Cómo se trabaja en la industria farmacéutica con estos compuestos? Pues hay dos rutas principales, que una es la ruta química, en la cual a partir de las apogeninas se puede producir pues, diferentes compuestos químicos y, digamos, esteroides de uso clínico. Es una ruta que tiene un amplio impacto medioambiental, es una ruta compleja, cara de producir, y por eso con el tiempo se ha ido derivando la síntesis química hacia las biotransformaciones, en la cual el compuesto de partida son básicamente los fitoesteroles o el colesterol. Es una ruta relativamente barata, estereoselectiva y como se trabaja a través de procesos fermentativos es mucho más amigable ambientalmente. Aquí podemos ver un caso paradigmático de lo que ha sido o ha supuesto la biotransformación en la síntesis de esteroides. La síntesis de la cortisona, que es un esteroide antiinflamatorio típico, se produce a partir del ácido cólico, desoxicólico, y químicamente se hacía a través de 31 etapas
químicas muy complejas que hacían que el coste de producción fuera de 200 euros, $200 el gramo. A partir de los procesos de biotransformación, utilizando procesos, en este caso con hongos, se redujo a 11 etapas y el proceso de fabricación se redujo a $1. Y es a partir de este momento cuando la empresa farmacéutica puede proporcionar cortisona a precios muy razonables, siendo uno de los antiinflamatorios que hoy en día usamos en multitud de medicamentos. Introducimos un concepto nuevo, que es un concepto curioso, que es el concepto de las sintonas. ¿Qué son las sintonas? Son productos intermediarios de la degradación de los esteroles o los fitosteroles y que pueden ser utilizados para la síntesis química, en este caso ya, o química de biotransformación de diferentes compuestos de interés farmacéutico, como se ve aquí. Cada uno de estos intermediarios los conocemos como sintonas y veremos cómo somos capaces, a través del control de la degradación de los esteroles, producir algunos de estos intermediarios a lo largo de esta presentación, que, como digo, luego van a ser utilizados mediante procesos químicos o de biotransformación para producir toda esta colección de productos farmacéuticos de gran interés actualmente para nosotros. Fundamentalmente vamos a ver dos tipos de sintonas que llamamos C19 y C22. El C19 se refiere al número de átomos de carbono que tiene el compuesto, que son estos de aquí, porque son de 17 más 2 metilos 19, que son estos compuestos que llamamos ADD, AD y 9-hidroxi-AD, que se diferencian muy poquito por la presencia de estos dobles enlaces o de este grupo hidroxilo en esta posición, y que son responsables hoy en día de la síntesis de todos estos compuestos esteroídicos. Y luego otro grupo, que es el grupo C22, que tienen una pequeña cadena lateral que generamos, digamos, estos compuestos intermediarios, que sobre todo son la base de un compuesto tan importante como es la progesterona. Aquí se puede ver cómo era la síntesis antigua a partir de la diosgenina, que es este compuesto que tenemos aquí, con una serie de etapas metabólicas para producir progesterona, que es una de las drogas consideradas cruciales por la Organización Mundial de la Salud. Y podemos ver cómo, a partir de una de estas sintonas que proceden de la degradación del metabolismo de los fitosteroles, en solo 2 pasos y con un rendimiento altísimo, se puede conseguir la producción de progesterona. Por eso el interés actual en estos compuestos intermediarios, que básicamente ocupan la gran parte de la industria de esteroides actualmente en el mundo. Nuestro interés al final por estos metabolismos de esteroides, pues tenían una base básicamente para entender cómo se producía la degradación, un interés en lo que sería la producción de fármacos esteroídicos, y luego en la charla próxima de Beatriz pues se hablará un poco más de cómo eliminar esteroides endocrinos vamos, que son disruptores endocrinos. Una cosa más que quería introducir es el concepto del catabolón. El catabolón es un concepto que se inventó un colega nuestro de la Universidad de León, José María Luengo, que de alguna forma define lo que son muchas rutas catabólicas de degradación, que es a partir de una serie de rutas periféricas, convergen el metabolismo de estos compuestos en una ruta central, que luego, a través de una ruta baja, se transforma en compuestos que pueden entrar en el ciclo de Krebs y pueden ser metabolizados. Habitualmente, muchos de los procesos de degradación, y sobre todo cuando estudiamos compuestos de tipo aromático, funcionan de esta manera. De tal manera que toda la colección de compuestos que uno puede encontrar en la naturaleza se canalizan a través de un embudo catabólico y al final se convierten en CO2, agua y energía a través de un número más pequeño de metabolitos. Ejemplos de bacterias que degradan esteroides, pues tenemos aquí algunas de ellas. No todas son capaces de degradar de todo. Las más importantes probablemente son las actinobacterias, con Mycobacterium, Mycolizibacterium, Rhodococcus y otras muchas, alfa-proteobacterias, beta-proteobacterias, gamma-proteobacterias. Estas que están aquí en rojo son los dos únicos géneros que tienen bacterias que son capaces de degradarlos en anaerobiosis. Todas las demás degradan estos compuestos aeróbicamente, menos estos dos géneros que son capaces de degradar, en este caso, colesterol y en este otro caso, testosterona, por vía anaeróbica.
Curiosamente, el colesterol es una de las moléculas que menos se degrada. Hay muy pocas bacterias que sean capaces de degradar colesterol. Las hay, nosotros, como hemos comentado, no degradamos el colesterol, lo transformamos en algunos compuestos intermediarios, vitaminas y demás, pero mineralizarlo solo se conocen hasta el momento células procariotas, que pueden ser aeróbicas como las streptomicetos y anaeróbicas como el Staphylococcus. Quitando los streptomicetos y esta bacteria, pues prácticamente no existen otras bacterias que degraden colesterol hasta la fecha. Nosotros nos hemos centrado en una bacteria que se llama hoy en día Mycolizibacterium smegmatis y anteriormente se llamaba Mycobacterium smegmatis porque es básicamente idéntica a Mycobacterium tuberculosis y de hecho se utilizaba como modelo porque esta bacteria es de crecimiento muy rápido, se puede cultivar en placa perfectamente como se ve aquí y se diferencia suficientemente de Mycobacterium tuberculosis por dos motivos. Primero, porque no es patógena y segundo, porque su crecimiento es rápido. Pero su genoma es muy parecido y por lo tanto buena parte de los estudios que se han hecho con Mycobacterium tuberculosis a nivel genético se han hecho con Mycolizibacterium smegmatis. Esta bacteria no se utilizaba a nivel industrial precisamente porque se estaba usando como modelo en tuberculosis, pero nosotros pensamos que era parecida a otras Mycolizibacterium que se estaban usando a nivel industrial y la ventaja de tener un crecimiento rápido, era transformable, etcétera, pues intentamos abrir hueco aquí con esta bacteria y nos fue bastante bien. Bueno, tratamos de entender primero pues una serie de objetivos genéticos, bioquímicos que ahora veremos, caracterización de las enzimas y ahora iremos pasando rápidamente por estos objetivos un poco. Entre los objetivos genéticos estaba la identificación de la ruta de degradación. En su momento, en los años principios de 2010 por ahí, no teníamos los elementos que tenemos hoy con la transcriptómica de secuenciación masiva y se hacía transcriptómica en arrays. En este caso, pues se marcaba los arrays con los transcritos obtenidos en colesterol o en glicerol para ver cómo era la ruta, porque no conocíamos prácticamente cómo era la ruta de degradación y la única manera de abordarlo era por mutantes, lo cual era muy complicado, o por transcriptómica. Así que hicimos los primeros experimentos de transcriptómica y nos llevamos la sorpresa de que había hasta 89 genes implicados, de los cuales pues 39 estaban en una cosa que podríamos llamar clúster 1 y clúster 2 y el resto estaban distribuidos por el cromosoma, con lo cual pues ya entendéis la complejidad de esta ruta. Pudimos hacer comprobaciones con temas de PCR cuantitativo. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo algunos de los genes que estaban en el clúster con estrellitas, pues eran genes inducibles por colesterol y otros pues no. Estos otros pues se inducían en glicerol, lo cual no quiere decir que no intervinieran en la ruta, pero de esta manera pudimos ir completando pues todo lo que es la ruta metabólica. Una ruta metabólica que en resumen, aunque es mucho más compleja que esto, tiene dos o tres partes, según se quiera ver. Es la parte de degradación de la cadena lateral hasta que se queda en este compuesto intermediario, que es lo que llamamos la ruta central, que se distribuye a su vez en dos rutas, una ruta que termina en ácido pirúvico y propanal y una ruta baja que termina de degradar pues, todos los anillos que quedan al abrir el anillo A del compuesto. Es una ruta, como veis, muy compleja. Ahora iremos viendo algunos detalles. Aquí podéis ver un detalle de cómo se regula la ruta. La ruta tiene dos reguladores que estuvimos estudiándolos, se llaman KSTR y KSTR2. Uno regula lo que podríamos llamar la ruta alta y la ruta media central y otro regula lo que es la ruta baja a partir de este compuesto intermediario que se llama HIP, que es el compuesto que tienen todas las rutas de degradación de esteroides como compuesto base de la degradación hasta compuestos intermediarios del metabolismo central. Voy un poco rápido simplemente para explicaros lo que hemos hecho con estos reguladores. Hemos encontrado las secuencias de reconocimiento, los hemos cristalizado, hemos hecho muchas cosas y hemos trabajado con un gen o con varios genes concretos como es este que veis aquí.
en el que hemos intentado entender cómo se regulaba, hemos encontrado los motivos de regulación de los reguladores y hemos encontrado cosas muy curiosas, como esto pasa mucho en actinomicetos, que son compuestos que no tienen RBS, ribosoma binding site, que tienen casi todos y se llaman compuestos leaderless, es decir, que el sitio +1 de la transcripción empieza justo con el ATG y hay muchas curiosidades en esta ruta de este tipo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo se determina el sitio de iniciación, simplemente para comentaros que hemos trabajado mucho con el tema de los reguladores. Intentamos entender si podíamos conseguir un biosensor de colesterol utilizando los reguladores. Aquí veis una cepa que está con este promotor que os acabo de enseñar, de este gen, que está unido a una beta-galactosidasa que da color azul en una placa. Cuando nosotros le ponemos el regulador, que es un regulador represor, la cepa deja de producir la beta-galactosidasa y se hace de alguna manera blanca. El problema es que cuando nosotros le damos colesterol a esta bacteria pensando que podría revertir a azul, no pasaba. Con lo cual, podría suceder que el colesterol no era el inductor de la ruta, como suele pasar en muchas rutas de degradación. Y así que, bueno, intentamos estudiar la degradación. Aquí podemos ver que la ruta de alguna manera empieza con dos procesos que son complementarios. Por una parte, la oxidación de este hidroxilo en posición 3, que es la seña de identidad de los esteroles, y por otra parte, con citocromos que van degradando por una beta oxidación la cadena lateral. Entonces pensamos que alguno de estos compuestos podía ser realmente el que abriera la ruta o incluso alguno más abajo. Y esto, por hacerlo breve, lo investigamos a través de una técnica que es dicroísmo circular con desnaturalización, utilizando el regulador y poniéndole diferentes compuestos a ver cómo se unían al regulador, de forma que podíamos ver con la regulación, con la unión al regulador, si la molécula era más o menos estable a la temperatura. Al final de todo esto conseguimos encontrar que la molécula que hacía de inductor, pues era, voy a pasar hacia atrás, era justo esta molécula de aquí. Con lo cual, evidentemente, pues nuestro gozo en un pozo, porque el colesterol no era el regulador para generar un biosensor. Tengo que decir que más tarde se demostró que ni siquiera era esta molécula, sino un derivado de coenzima A de esta molécula la que ejercía realmente la regulación, con lo cual pues os podéis imaginar que la posibilidad de hacer biosensores no la pudimos encontrar, cosa que Beatriz os contará que sí lo hemos hecho con otros esteroides. La caracterización bioquímica de la ruta fue un dolor de cabeza porque, volviendo a la esquema inicial, estuvimos viendo cuáles eran las primeras fases de la ruta, si había una oxidasa o una hidroxiesteroide deshidrogenasa en la primera oxidación, que es a colesterona, o qué citocromos estaban implicados. Cuando nos metimos en esto, pues pensamos que podía haber dos rutas posibles para hacer lo que es este primer paso de biotransformación, desde esta posición del OH oxida y genera un salto del doble enlace aquí. Y estuvimos viendo a ver por métodos de genética, pues eliminando las dos enzimas que aparentemente estaban en el metabolismo, vimos que la oxidasa no se inducía. Esto es un experimento de inducción génica. El colesterol se inducía muy bien, la deshidrogenasa. Bueno, cuando iniciamos los estudios de mutantes con la oxidasa y con la deshidrogenasa, los dobles mutantes crecían perfectamente bien en colesterol, con lo cual pensamos que o bien no eran los genes o bien había más. Bueno, hicimos otro análisis genético y nos encontramos con otro gen que parecía en principio un poquito inducido. Y por hacer la historia corta, cuando hicimos los dobles mutantes y los triples mutantes seguía creciendo. ¿Y esto qué significa? Pues que estas bacterias, actinomicetos, que tienen genomas muy grandes, son hiperredundantes en cuanto a genes de degradación. Y aunque las rutas metabólicas de degradación tengan genes que a priori son genes inducibles, que funcionan básicamente como primarios en la ruta de degradación, la bacteria encuentra soluciones metabólicas inmediatamente para encontrar, aunque sea un poco más lento, soluciones. Con lo cual, hacer delecciones en rutas de degradación pues parece un efecto imposible, porque siempre se encuentra otro y otro gen y otro gen. Lo mismo nos pasó con los citocromos.
hay un citocromo que es fundamental, que es el 125, que cuando lo degradas, pues sigue funcionando. Hay otro que es el 142, cuando lo degradas no pasa nada, y cuando lo degradas, cuando lo noqueamos, no pasa nada, y cuando hacemos el doble mutante, tampoco pasa nada. Al final descubrimos que había al menos 3 citocromos implicados en la ruta. Y esto, pues como digo, complica mucho todos los experimentos para hacer mutantes. Llegamos a encontrar, pues hicimos la cristalización de los citocromos y como se puede ver aquí, simplemente es que son muy parecidos y admiten compuestos evidentemente muy parecidos. Este es el 125 y este es el 142 y al final pues son citocromos que aceptan muchas cosas en su centro activo. Estudiamos también la ruta de degradación del colesterol, la ruta de asimilación del colesterol. Las actinobacterias tienen una estructura de superficie tremenda, aparte del peptidoglicano, pues tienen los ácidos micólicos y otros arabinogalactanos, en definitiva, y pensamos, ¿cómo se transporta a través de todo esto el colesterol? Pues bien, el colesterol se transporta a través de unos operones que se llaman MC y en concreto el colesterol se transporta a través de un operón tipo ABC Transporter, muy complejo, más complejo que los generales, que tiene esta estructura. Y nos dimos cuenta de que había una redundancia génica brutal con todos estos, digamos, componentes. Pero ahora veréis que curiosamente el único que transporta colesterol es este compuesto, operón que se llama MC4 y que todos ellos comparten una ATPasa, que es la que proporciona la energía a los ABC transporte, que es además una ATPasa muy atípica porque tiene dos regiones, la típica ATPasa y una región que todavía no sabemos para qué sirve. Pero que cuando deleccionamos el gen, evidentemente la bacteria se plancha, estos son experimentos de complementación y no crece, demostrando que para el transporte de colesterol esa ATPasa es fundamental. Este es un experimento que hicimos mutando todos y cada uno de los genes del transportador y aquí curiosamente ninguno de los genes es redundante. Cuando mutábamos uno no se complementaba más que con este y así todos ellos. Aquí vemos una complementación que está hecha con todos los genes sobre un mutante que no crece porque tiene direccionado todo el operón. Y esto solamente es una curiosidad que es muy bonita para ver cómo estos mutantes que tenemos aquí con el colesterol, eh, este es el wild type que está aquí, tiene este aspecto la colonia. Cuando hacemos un mutante del transportador, se genera esta especie de, no sé cómo llamarlo, de culebrillas. Cuando se complementa vuelve al estado original. Y estos son cada uno y todos los mutantes que hicimos en todos los genes que, como se ve, pierden la funcionalidad de transportar colesterol y generan este fenotipo porque aparentemente aquí se puede ver un fenotipo en tubo, que es un fenotipo de agregación. Cuando se agitan tienen este aspecto, este es el wild type, y estos sedimentan rápidamente porque agregan, lo cual nos indica que estos transportadores tienen que ver con algún efecto de superficie y de algo más que es el transporte que tiene que ver con la estructura de la superficie de la bacteria. Bueno, nos metemos ya en la parte que me interesa un poco más, que es la base de lo que os quería comentar, que es la producción de esteroides a la que, como veis, nos hemos dedicado mucho más tiempo. Volvemos al esquema anterior de que es posible a través de productos naturales y de catabolismo generar intermediarios útiles para la transformación de compuestos en compuestos farmacéuticos. Básicamente los dos compuestos estrella a los que nos hemos dedicado más, pero no únicamente, son el AD y el ADD. La diferencia entre estos dos compuestos es simplemente la presencia de este doble enlace en esta posición y esto pues sirve para producir, en el caso de la D, testosterona, por ejemplo, en el caso de la ADD, boldenona o estrona y otros compuestos que ahora veremos. Volviendo a la ruta de degradación del colesterol, que vale también para los fitosteroles, tenemos, por decirlo así, 3 slots de degradación. Esto es lo que podríamos llamar la ruta alta, en la cual la cadena lateral se va degradando mediante un proceso metabólico muy parecido a la beta-oxidación, porque en definitiva son derivados de coenzima A, hasta que van entrando, digamos, en una ruta en la que ya empiezan a quedar menos carbonos y a partir de aquí puede haber compuestos interesantes. Esta ruta tiene una ruta de escape que no se sabe muy bien para qué sirve, que es esta ruta de escape que hay aquí,
que produce este compuesto que se llama 4-HBC. Se cree que es una ruta de escape para no consumir tanto coenzima A. Si la ruta no va muy bien y se generan muchos derivados con coenzima A, pues el metabolismo carece de coenzima A y entonces así, liberando este compuesto intermediario, se recupera coenzima A. De esta parte ya empiezan a quedar menos carbonos y hasta que se queda, digamos, la molécula completamente pelada con 17 átomos de carbono en la estructura central más los 2 metilos que son compuestos que llamamos C19. Y este es el compuesto, uno de los compuestos estrella, que es el AD. A partir de este momento se produce una deshidrogenación en este enlace y una hidroxilación aquí con dos enzimas que son complementarias. Se puede producir esta primero y esta después o viceversa y se generan así dos intermediarios que son muy útiles para la industria farmacéutica, son el ADD y el 9-hidroxi-AD. Y a partir de aquí ya se degrada y trabaja y se mete en metabolismo central. Entonces vamos a ver cómo se producen estos compuestos, el verde, el naranja, el amarillo y el azul, de una forma relativamente muy sencilla. Básicamente lo que hacemos es por mutagénesis dirigida, generar mutantes knockout con regiones complementarias up and down de los genes que queremos seleccionar y bueno, pues se selecciona con estos plásmidos una primera inserción en gentamicina, después de cultivarlos se seleccionan en un medio que contiene sacarosa, que es que hace que se resuelva el mutante porque dentro de estos genes que hay aquí hay una enzima que produce un compuesto tóxico en presencia de sacarosa, de forma que al final se resuelve el sistema y se genera una doble inserción que genera el mutante. A partir de ahí, pues lo llevamos a fermentador, hacemos los análisis de los productos finales mediante extracción y HPLC, como se hace en la industria farmacéutica. Y ahora veremos algún ejemplo. Bueno, para producir AD es muy sencillo o relativamente sencillo. Y es que simplemente eliminando estas dos enzimas que se llaman KSTD y KSHAB con un doble mutante, pues bloqueamos los dos pasos de degradación y se acumula inmediatamente AD con alguna cierta cantidad de este compuesto que siempre está presente. Alguien podría decir, bueno, ¿y aquí no había redundancia génica? Pues efectivamente tuvimos la fortuna de que aunque sí que hay una pequeña redundancia génica, cuando eliminamos estos dos genes no nos encontramos con otra posibilidad. En este sentido, aparentemente hay más redundancia génica en la ruta alta que en la ruta intermedia y en este caso, con solo dos mutaciones, se consigue acumular ya este compuesto intermediario. Con una mutación única que es con KSHB, como veis aquí, es muy fácil acumular el intermediario amarillo porque de alguna forma ya no prosigue en la ruta, siempre con un poco de este intermediario verde. Y con una delección del KSTD, como veis aquí, pues se consigue de alguna forma producir este compuesto intermediario, que es muy, muy sencillo de producir. Y algo también de este compuesto. Aquí podéis ver un reactor. El aspecto que tiene es como una mayonesa, completamente una mayonesa después de trabajar. La forma en la que trabajamos los fitoesteroles es a través de disolverla en ácidos grasos, vamos, aceites naturales como soja o girasol, porque si no, no hay otra manera de disolverlos. Aquí veis una forma de seguir muy rápido la biotransformación, es aparte del HPLC, es por una cromatografía en capa fina. Este es el fitosterol, estos son los controles, este es el AD, que se tiñe en este caso de color azul, y aquí podemos ver cómo va avanzando el proceso de degradación del esterol inicial y se va transformando en AD con una pequeña cantidad de ADD y algunos puntos intermediarios que aquí no se ven, aunque parece que está por aquí, que es el compuesto que os decía antes. Ya voy un poco terminando. Para producir este compuesto de aquí, lo hicimos a través de un mutante que resolvía esta ruta, y aquí se puede ver cómo se acumula prácticamente nada de este producto de aquí y mucho de este compuesto de color verde, que es el 4-HBC, simplemente mutando este gen de aquí. Es decir, que simplemente alterando genes de la ruta, pues podemos trabajar algunos de los intermediarios. Aquí podemos ver por qué o cómo descubrimos que había una ruta lateral,
esta es la ruta lateral que explica la presencia de este 4-HBC, encontramos estos genes, que es el gen SAL y algunos otros como el RET, que están en este clúster, en este pequeño operón de aquí, y eliminando este compuesto, pues desaparecía el 4-HBC y bueno, pues en esta ruta se producía mucho más AD y habíamos conseguido eliminar esta ruta lateral. Es decir, haciendo después mutantes de las rutas laterales se consiguen productos más puros al final de la transformación, aunque haya un poquito de ADD, ya aquí no hay 4-HBC y la industria farmacéutica lo agradece mucho porque a la hora de purificar, si conseguimos tirar las rutas laterales abajo, pues conseguimos más producto y mucho más fácil de purificar. Y aquí hicimos todo lo contrario. Aquí podéis ver la mayonesa, cómo se agita en un reactor. Cuando intentamos producir más 4-HBC, lo que hacemos es partir la ruta, hacer los mutantes y luego hiperproducir las dos enzimas de la ruta que son la ruta lateral. Y aquí se puede ver, en este caso concreto, antes de clonar los genes y estos con una serie de construcciones genéticas, cómo hemos incrementado la producción de 4-HBC en gramos litro, muy a nuestro favor, introduciendo o hiperexpresando los genes de la ruta. Hay otros procesos que vamos a ver también un poco por encima que tienen que ver ya con enzimas concretas. Esto es trabajando sobre la ruta metabólica y aquí lo que vamos a ver es cómo se puede producir, por ejemplo, testosterona a partir de esa molécula que hemos llamado el AD, que es un producto central. Hay una enzima que es la 17 beta hidroxilasa que transforma este grupo ceto en un grupo H y este AD se convierte en testosterona simplemente con este grupo H. Químicamente, los químicos lo saben hacer desde hace mucho tiempo, se fabrica el AD, como hemos dicho, y luego mediante una serie de etapas químicas son capaces de producir testosterona. Nosotros lo que hicimos es proponer un método para obtener la testosterona por dos procesos. Una alternativa de biosíntesis que ahora veremos en células en reposo y una alternativa, digamos, produciendo testosterona directamente a través de la transformación del Mycobacterium y manejando las rutas metabólicas. Aquí se puede ver que en Resting Cell, digamos, utilizando esta enzima con un plásmido, como se puede ver aquí, ya sea de Comamonas testosterone o de un hongo que se llama Cochliolus lunatus, en Resting Cell podemos producir a partir de AD unas grandes cantidades de testosterona. La diferencia aquí lo que vemos es que como es una reacción que necesita poder reductor, pues hay que darle alguna fuente de energía. Cuando no le damos ninguna fuente de energía, pues se produce muy poquito y cuando le damos glucosa o glicerol, pues ya se produce mucho. En este caso concreto lo que hicimos fue sobre un mutante que producía AD, clonarle los genes, alimentándolo con glicerol y aquí se puede ver como este mutante, que es un mutante productor de AD en presencia de estos plásmidos, ya sea el de la testosterona, de testosterone o del hongo, es capaz directamente, además de que produce AD, produce bastante testosterona. Es decir, que con un proceso en un solo paso, en una fermentación industrial se podría producir testosterona. Aquí habría que mejorar el proceso, el rendimiento, etcétera, para intentar bajar esto, pero ya se puede demostrar que la bacteria es capaz de producir testosterona cuando antes no producía nada, simplemente clonándole, haciendo mutantes y clonándole los genes de estos dos organismos. Ya voy acabando. Simplemente deciros que hemos manejado otras vías de producción trasvasando los genes metabólicos a otra bacteria modelo que es la Corynebacterium glutamicum, que como sabéis se utiliza muchísimo en la industria de aminoácidos y que es un actinomiceto del mismo, del mismo digamos, del mismo estilo que podría ser Mycobacterium, con muchas propiedades, tiene muchas herramientas genéticas y es un organismo completamente GRAS que hemos utilizado como chasis. Clonamos en este caso una enzima, que es la enzima precisamente que habíamos estudiado al principio y que parecía tener mucha redundancia, que era la que transforma el colesterol en colesterona, que hace esta oxidación en el carbono 3. Esto se clona en una serie de plásmidos que son compatibles con Corynebacterium glutamicum y aquí podemos ver un ejemplo curioso de cómo esta biotransformación nos sirve para transformar pregnenolona
en progesterona, en Corynebacterium glutamicum. Aquí se puede ver cómo progresa la progesterona, cómo va cambiando la pregnenolona, que esto no tiene mucho interés porque se puede hacer de otras maneras, pero la industria farmacéutica nos pidió que hiciéramos esto mismo para otro compuesto que nunca supimos cuál era, se llamaba GP175, que era muy complicado oxidarlo y que pensamos que podíamos hacerlo por vía de biotransformaciones, y aquí podemos ver el ejemplo de cómo este compuesto se iba oxidando, se ve aquí, y se iba transformando en el grupo ceto con rendimientos prácticamente del 100%. Y esto, bueno, pues se puso en marcha como un proceso industrial derivado de esta aplicación. Y acabo diciendo que hemos hecho también otras biotransformaciones que tienen mucho interés en Corynebacterium, que son las transformaciones de hidroxilación de los esteroides. Utilizando los esteroides de hongos, como el Cucliolobus lunatus, que identificamos pues, a través de una serie de procesos más o menos complicados, haciendo, digamos, una serie de construcciones genéticas con el citocromo y la reductasa, son de 2 componentes, pues pudimos llegar a hacer transformaciones en Corynebacterium glutamicum muy interesantes, que esta es una transformación de interés industrial, que es la transformación de la cortesolona en hidrocortisona. Es una transformación que tiene que ver con una hidrosilación específica en posición beta del OH en esta posición, que es una hidrosilación que si no se hace con estos citocromos es muy difícil. Aquí se puede ver el producto inicial y la transformación final con HPLC para producir este compuesto. Y nada más, yo creo que más o menos estamos en tiempo. Simplemente pues agradecer a todo mi grupo, a Bea y todos los componentes que obviamente ha habido más a lo largo de los años, porque esto va cambiando, y a todos los patrocinadores de estos proyectos, porque de alguna forma sin ellos pues este proyecto que os acabo de contar pues no se habría podido hacer. Y nada más, muchas gracias.